Perfecto, Sí, igual un gusto, Conejito. Muchas gracias por la invitación y pues empecemos. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy me encuentro entrevistando a Iván Durazno y Mauro Durazno, el equipo de Bridge and Greenland. Iván Durazno, el padre, Mauro Durazno, el hijo de este equipo de abogados que me han dado la oportunidad y les agradezco muchísimo por esta oportunidad de entrevistarles. Son abogados, pero también son influencers. Que lo cual no es fácil hacer, porque todo el mundo puede tener una profesión, pero muy difícil es comunicar. ¿Cómo están Iván y Mauro? ¿Qué nos pueden decir sobre este tema de ser profesionales y al mismo tiempo influencers? ¿Qué han visto? ¿Cómo se trata eso? Sí, muy buenas noches, conejito oligarca. Realmente siempre un gusto, un honor compartir temas de importancia para la realidad nacional y, por qué no, la realidad internacional también. Ya vamos a tocar posiblemente uno de los temas más álgidos en el mundo este momento de la Corte Penal Internacional con la orden de captura contra el primer ministro de Israel. Pero muchísimas gracias de invitación y pues saludos a usted y saludos a mi señor hijo. Cedo la palabra. Buenas noches, Conejito Oligarca, a toda la audiencia telemática, distinguido maestro, padre amado, buenas noches. Sí, realmente es un placer poder compartir esta tertulia de temas que nos conjugan y nos conllevan a un mismo fin, que es el primer derecho humano, la paz, seguidos por la libertad y los demás bienes jurídicos protegidos. De mi parte, decirte que siempre hemos buscado dejar un mensaje positivo, ya sea en el arte, en la música, en la cultura y, cómo no, en la profesión, de transformar quizás esas experiencias, esas vivencias sociales en canciones, en himnos, en lecciones. Entonces, más que buscar fama, buscamos respeto. Y creo que con el tiempo y siendo consecuentes con lo que promulgamos, nos hemos ganado eso y es muy valioso para nuestra profesión el tener credibilidad y respeto, lo cual muchos abogados que quizás sean más famosos o más exitosos no lo tengan. Entonces es un Eso, honor compartir esta noche contigo, Conejo, y obviamente con mi señor padre. muchas gracias, Mauro y señor Iván. Justamente hablando de eso, existe un influencer abogado, correísta. El primer nombre es Sergio, el otro nombre no me sé. Tiene como 250,000 seguidores, pero el sujeto es infame. O sea, no es famoso, es infame, porque defiende a este proyecto de la Revolución Ciudadana. Y yo digo, o sea, honestamente, yo creo que ustedes deberían tener más seguidores que él. Y pronto me voy a aproximar yo a mis 100,000 seguidores. Yo no creo que me merezco eso. Yo creo que ustedes se merecen eso. Más que nada, no solamente porque son un equipo padre-hijo, que promueven algo tan bonito que muchos no tenemos, que es esta buena relación padre-hijo, ese respeto, ese cariño, ese respeto a la profesión. Imagínese un padre que le inculque eso al hijo para que el hijo sea un profesional. Y lo otro es, y discúlpenme si estoy equivocado, ustedes son judeo-ecuatorianos, ¿correcto? Judeo-ecuatorianos. Entonces, ustedes promueven algo que va más allá de simplemente el bien, bueno, el bien común ecuatoriano. Ustedes promueven algo que va más allá, que es el judaísmo y estos actos que, por supuesto, doctor Iván Durazno, le pediría de hecho que mencione lo que quiso mencionar al principio, el tema esto de la Corte Internacional de Justicia con el primer ministro israelí. Por supuesto, menciónalo, con mucho gusto, escuchemos. Sí, muchísimas gracias. Realmente, permítame decirle y desearle un shalom a usted, al programa y a todos aquellos que los cibernautas nos están viendo en la mañana, tarde o noche, en el momento en que nos miren. Realmente a nivel mundial, el pueblo israelita siempre ha sido perseguido, diría yo, por los enemigos de la paz, los enemigos, en este caso, de la libertad, de las buenas libertades que propugnamos todos aquellos que profesamos un judaísmo ashkenazí, es decir, siempre la defensa de la propiedad privada, la defensa de la libertad, la defensa aquella del buen vecino, como libertarios o buenos libertarios que somos. Por eso que mi
Milei, Donald Trump, inclusive Putin, propugnan lo que nosotros decimos o dice Milei en la Argentina, viva la libertad, carajo. Estos tres términos, estos términos que se propugnan en definitiva es una verdadera libertad, dejando de lado el odio, ¿no? Dejando de lado esta situación de la Corte Penal Internacional que, por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué Maduro, un ejemplo, por qué Maduro no está con orden de captura de la Corte Penal Internacional? Son varios delitos de carácter internacional que el Estatuto de Roma, que vendría a ser el Código Orgánico Integral Penal Internacional, y obviamente la Corte Penal Internacional, quienes tienen la capacidad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Pero hay una interrogante que los abogados sabemos y conocemos, se llama principio de legalidad. Es decir, lo que no está descrito como conducta que debe ser sancionada no es delito. Pero más allá, quienes no conforman, me pregunto, un ciudadano peruano, chileno, que comete sus delitos en otro lado, ¿será o podrá ser juzgado en Ecuador? Nunca. Eso se llama competencia. Israel, el pueblo soberano, independiente, el pueblo de Dios, Israel, no pertenece a la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, no pueden ser juzgados, procesados y mucho menos sancionados por un organismo nefasto, una corte de circos internacional, como se le ha denominado. Y esa, Simplemente, era doctor, mi... y esa corte que ha sido tomada por los izquierdistas, ¿no? Porque no vemos ese tipo de resoluciones en contra de Hamas. De los terroristas que atacaron Israel, no escuchamos eso. Yo no me acuerdo una sola resolución que diga, a ver, a este fulano de tal que han sido legalmente, creo yo, de mi forma de pensar, legalmente asesinados por, por Mossad, por las fuerzas israelíes que están en Hamas, les han sacado del planeta a estas personas que asesinaron a miles de personas en un solo día en Israel ese octubre de hace un año y un poco más. Ellos no tienen esas resoluciones. ¿Dónde está la CIDH? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia llorando por los derechos de los israelitas? No existe. Recordemos que el mundo está dividido prácticamente en los mal denominados progresistas del Foro de Sao Paulo de Brasil. Yo diría ese foro de sinvergüenzas, ese foro de corruptos, ese foro que no busca ningún bien común, ningún bienestar, sino ese foro que ha llevado a la humanidad a sucumbir en lo peor del mundo. Tenemos ejemplo Cuba, Venezuela, tenemos varios otros países. Sin embargo, pues estos organismos nefastos para el mundo, estos organismos enemigos prácticamente del pueblo de Israel, y en este caso también ya del pueblo, diríamos nosotros, de Estados Unidos de Norteamérica, que prácticamente son los que apoyan a Israel, ¿no? La Corte Penal Internacional, otro organismo tomado a sí mismo por estos progresistas, entre comillas, pero bueno, esos problemas internacionales será que lo resuelvan a nivel internacional. Acá tenemos otros temas como el tema este de la nefasta asambleísta. Yo suelo decirlo de frente, de aquella que se ganó la lotería 3 veces y que nunca le pasó nada hasta ahora. Ojo, hasta ahora, porque los premios se ganan, también tendrá su premio con la justicia. No sé qué opine mi señor hijo sobre este tema. Y realmente muy interesante y claro, y ahí surge una interrogante, ¿no? ¿Cómo se va en esta etapa de la transición entre el garantismo, el derecho penal mínimo, el artículo 1 de la Constitución? ¿Cómo pasar del ferrayolismo, por decirlo de alguna manera, del zafaronismo al jacobismo, de un derecho penal mínimo y garantista a un derecho penal del enemigo? Entonces, claro, desproporcionadamente, inoportunamente y muy sinvergüenzamente, y copio tu calificativo, justamente porque, claro, si bien es cierto, existen instrumentos internacionales, y así lo reza en el 424 y 425 de nuestra Constitución, como por ejemplo las reglas de Beijing, en donde ya se norma la situación de los menores de edad. Pero es irónico también hacer un análisis un poco retroactivo, histórico, tomando en cuenta que en donde la primera ley que se norma para los menores infractores se da en Massachusetts,
en 1800 y pico, 1870 por ahí, y luego en Illinois, luego en Inglaterra, Alemania, etcétera, etcétera. De los últimos países de Latinoamérica, Brasil y Chile. Irónicamente, los primeros en condenar con penas altas son los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos, claro. Entonces, claro, bueno, aquí cae un análisis bastante profundo de sociológico, antropológico y cultural en general, porque desde mi punto de vista, y sin explayarme mucho para continuar en esta tertulia, es que lo que ha pasado en Brasil, por ejemplo, en Brasil no surge las penas, las sanciones, el poder punitivo estatal desde los 18 años. ¿Y qué ha pasado? Entonces hay que hacer una analogía, si es que cabe el término, de una proyección. ¿Qué pasaría en Ecuador si aplica lo de Brasil? Por eso es que Brasil está lleno de favelas. Está lleno de favelas, está lleno de mucha gente que no se le corrigió a tiempo, de adolescentes, porque ahí también cabe el término, ¿no? Adolescente en Latinoamérica, menor en Europa, bueno, es un tema más semántico. Sin embargo, si es que nos proyectamos o hacemos un estudio comparativo, incluso hasta de derecho comparado con Brasil, ¿qué ha pasado? ¿En dónde están los jóvenes? Entonces, claro, totalmente en desacuerdo con la señora Pierina, porque sin caer en la neoinquisición o más bien acoplándome al sincretismo jurídico que es prácticamente tu doctrina, estimado maestro, eh, no me parece coherente que niños de 12, 13 años hagan lo que les dé la gana, asesinen, violen, extorsionen y máximo tengan una pena, si es que no estoy mal, corrígeme, actualmente en nuestro Código Orgánico Integral Penal me parece que la pena máxima es de 8 años. ¿Estoy en lo correcto? 8 años por asesinar a un ser humano por dinero. Y sí, con las reformas prácticamente es un máximo de 10 años. Con Eso. agravantes. Claro, entonces mira lo que pasó en el Brasil es un claro ejemplo. Y ahí hay mafias, mafias de verdad, o sea, mafias mundiales. Entonces, si es que no se corrige a tiempo, ¿no? Se va a dar cabida a estas pandillas que pronto madurarán y que seguirán utilizando a los menores para delinquir, ¿no? Y claro, como saben que son inimputables, y ahí viene ya un tema más técnico jurídico que sería chévere que lo expliques, la teoría de la inimputabilidad. Bueno, ese es mi criterio, así a grosso modo. Y las consecuencias de eso también, o sea, pensemos que las bandas delincuenciales aprovechan esto. No es que las bandas delincuenciales son ignorantes, ellos son conscientes de las limitaciones de la ley para los delincuentes que son mayores de edad. Ellos aprovechan a estos menores de edad que Pierina Correa hace 2, 3 días, y cuando vi ese video, les juro, yo hice un par de videos diciendo que me sentía asqueado y no era drama, me sentí asqueado, sabiendo que tenemos a una presidenta de una comisión de la niñez y la adolescencia que en lugar de pensar en esa joven, un adolescente que vio a su padre morir, yo no vi jamás el video porque me dio asco las descripciones que me habían dicho. Yo no sé si murió apuñalado o si le dispararon en la cabeza, me habían dicho un par de versiones, pero no me atrevo a ver el video porque a mí me afecta eso, pero una joven, una adolescente, viendo a su padre morir frente a sus ojos, y Pirina Correa y la RC es el único partido político que se pone a pensar: "Ay, por favor, pensemos qué le pasará al jovencito". Ustedes, como abogados y como seres humanos, me imagino que debe ser dos cosas diferentes. O sea, ustedes desde la parte de la ley, me imagino que deben tener una perspectiva, pero como seres humanos, ¿cómo le ven eso? O sea, como personas, sin hablar de la ley, ¿cómo le ven ustedes a eso de Perdón, y la un delincuencia? una pequeña acotación. Y es sorprendente y sospechoso, ¿no? Y totalmente fuera de foco, incluso humanístico. A lo que menciona, dice, es un proceso, hemos hecho un análisis que el proceso de maduración, dice, el proceso de maduración, ni siquiera de madurez, en general es de 29 a 30 años, dice la señora Pierina Correa. Recién se alcanza el nivel de madurez a los 29, 30 años. O sea, ella pretende que los menores o los inimputables sean hasta los 29, 30 años. O sea, es sorprendente el nivel de desconocimiento y de falta de humanidad,
Porque claro, y de empatía, ojo, ¿no? Porque una cosa es hablar del tercero, otra cosa es si le pasara a su hija o a su hijo. Eso nada más, maestro. Sí, sí, mi criterio voy a ser muy frontal. Yo siempre he planteado las cosas de frente. No voy a hablar la parte técnica de abogado, si tiene derecho este ciudadano o si no tiene derecho. La pregunta es, ¿dónde están actualmente los derechos de las víctimas? ¿Qué organismos de estos protervos organismos denominados derechos humanos salen a defender a las víctimas, a los familiares de un policía que persigue delincuentes, no persigue angelitos? ¿Qué pasa con el Estado ecuatoriano que tiene una defensoría pública llena de abogados para los delincuentes, para aquellos que delinquen de frente, asesinan, violan y matan a mansalva? Que tiene un Estado ecuatoriano con ciertos operadores de justicia que precautelan los derechos, las libertades y las garantías, siempre, en este caso, como decía Ferrajoli, del más débil, decía él, los delincuentes. Yo nunca compartí ese criterio. Para mí, el más débil es la víctima. El más débil es aquel que es asesinado, que es violado, que es atacado en sus bienes jurídicos, para entendernos mejor, en su vida, su salud, su integridad física, moral. Como buen libertario, como buen libertario, yo seguiría las leyes de Melquisedec, cuando en su momento este rey que habla la Biblia tomó a 300 corruptos miembros de bandas asesinas delincuenciales, lo que sucede actualmente de estos partidos, narcopartidos, de estos narcopolíticos, porque a mí no me duele decirles narcopolíticos porque están vinculados con México, con Colombia, mafias albanesas, mafias rusas. Entonces, ¿cómo una ciudadana de este tipo, de este calibre, mentecata, que desconoce la ley, pero que defiende a los suyos, pues? Es como yo, libertario, defiendo la vida, defiendo la integridad. Y obviamente Melquisedec destruyó de raíz a todos esos que conformaban bandas delincuenciales y corrupción. Ese es mi criterio. Debería el Estado ecuatoriano, y entiendo que así se lo va a hacer, cambiar totalmente la ley penal. Desde los 12 años reciban la pena máxima, que ya no va a ser de 40 años, que sea cadena perpetua, que se sume la ley 70, 80, 90, 120 años. Y por supuesto, sin derechos en las cárceles que se denominan ahora. Tienen que seguir el ejemplo de Bukele a ciertos lugares, a que en vida paguen lo que hicieron con ese sufrimiento de gente buena, de gente noble. ¿Quién puede defender a un tipo de estos? No hablo como abogado, porque como abogado defendemos a todo tipo de ciudadanos. Hablo como un ser humano, como un miembro que quiere la paz, la seguridad, como un buen libertario, donde defendemos las verdaderas libertades. Qué pena y qué asco al mismo tiempo escuchar las palabras de esta que se ganó las 3 veces la lotería. Ojalá le siga durando ese dinero, porque dinero mal habido nunca le va a dar paz, nunca. Mi criterio es ese, la No, ley del talión, mano por mano, diente por diente. Lastimosamente no hay la pena de muerte. Yo comparto la pena de muerte. Cuando cambie el sistema jurídico total en el país, seré uno de los que apoyen la pena de muerte. y Pero sin embargo, los esperemos menores de que edad de 12 años deberán recibir penas máximas igual que los que merecen los adultos. Esperemos que si Daniel Noboa llega al poder, se pueda hacer una constituyente, porque aparentemente esta es una propuesta del gobierno. Si se hace una constituyente, podríamos hacer eso, pero únicamente si es que llega Noboa al poder. Ahora, por el tiempo, vamos a dejarlo aquí. Solo quisiera dar una última palabra a cada uno de los abogados de Pitch and Greenland. Mauro o Iván, ¿quién desea dar una última palabra para terminar este conversatorio? Muchas gracias. Mauro, tal vez, primero. Listo, muchísimas gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar mi señor padre.
hay estas pseudo fundaciones que no son ni siquiera pseudo, son fundaciones, o sea, están legalmente constituidas, tienen personería jurídica, tienen una directiva, realizan asambleas, tienen actas, tienen presupuesto, ¿no? Presupuestos, quizá platas dulces, quizá presupuestos de los como los que incautaron recién para Dos las millones marchas, de dólares nomás, dos en cash, millones, en cash. exacto, exacto, y cash, o sea, eso sí es inaudito, realmente. Entonces, claro, hay fundaciones, hay ONGs, hay sociedades de gestión colectiva como SAICE, que ese es otro tema, o como en otrora la Secretaría Anticorrupción, que fue más bien una secretaría del encubrimiento de la corrupción. Entonces, son también estas entidades ficticias, fantasmas, camufladas, selectivas, ¿no? Que se crean justamente para favorecer a los suyos, como decía mi señor padre. Nada más para terminar, agradecerte, Conejito Oligarca, por la invitación. Siempre es un gusto compartir, siempre compartiendo ideas, ¿no? También otras quizá no estemos de acuerdo, pero eso es lo rico del lenguaje, del diálogo. Entonces, esperemos haber podido haber aportado en algo y también llevarnos algo de ti. Muchas gracias por esto, por este Randy Randy, como dirían los hermanos indígenas, ¿no? Un ganar, ganar, un trueque de energías, un trueque de saberes. Entonces, agradecerte a ti, a toda tu comunidad telemática, igual a los seguidores de Pitch and Greenland. Nos veremos pronto, quizá en una próxima edición con el conejito, o te invitaremos también a Entre Luces y Sombras con Iván Durazno. Será un gusto tenerte ahí para seguir analizando estos temas, ¿no? Que son de interés nacional y buscan un verdadero, no el summa causai, ¿no? Porque yo siempre estuve en desacuerdo con el bien común. Un, siempre debemos de estar en evolución. No podemos conformarnos con un bien común. Un bien común me suena mediocre, ya, conformista. No, todos los días estamos en continuo aprendizaje y en plena evolución. Así que siempre miremos para arriba. El último mensaje concluyo con una frase de una de mis composiciones musicales. No importa dónde llegaste, sino a dónde estás yendo. Bendiciones para todos y muchas gracias. Mis últimas palabras. Gracias, Conejo. Muchas gracias, doctor Mauro. Gracias, gracias a ustedes infinitamente por su intervención. Ojalá que podamos hacer esto de manera frecuente, me encantaría, sería genial, porque en el poquito tiempo que tenemos hemos hablado de tantos temas y de una forma tan, pero tan elevada que les juro que si hacemos esto una vez por semana sería grandioso. Y yo estoy obviamente dispuesto a cualquier espacio que ustedes me inviten, yo estoy más que alegre de participar. Y doctor Iván, ¿cuál es su Y última palabra? realmente desearles un shalom, pues realmente la mente judía y el alma judía siempre será para progreso, será para bien, para bienestar, para salud, éxitos y sobre todo para paz. Shalom a todos ustedes, Conejito Oligarca, Mauro Durazno, y por qué no para mi familia, obviamente, y todo el pueblo ecuatoriano que necesita hoy sobre todo un verdadero shalom. Shalom, shalom a todos y muchas gracias. Gracias por haber escuchado al doctor Iván y Mauro de Pitch and Greenland Abogados. Si no lo siguen en TikTok, son unos correístas, así que síganlo ahora. Y muchas gracias una vez más. Hasta pronto, hasta la siguiente entrega. Bueno, espérenme un ratito, solamente termino de